Vencedores o vencidos, el juicio de Nuremberg. La película Vencedores o vencidos se centra en el juicio de Nuremberg, llevado a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, bajo los responsables del régimen nazi. Este juicio fue fundamental para establecer precedentes en el derecho internacional, especialmente en el respeto a las responsabilidades de los líderes nazis por crímenes de guerra y también crímenes contra la humanidad. En la película se examina la responsabilidad de los jueces del régimen nazi, quienes fueron implicados en decisiones que resultaron en persecuciones y exterminio de millones de personas. Hechos. Durante el régimen nazi, los jueces no solo aplicaron leyes injustas, sino que también ayudaron a implementarlas para justificar sus atrocidades que cometían. En 1945, después de la derrota de Alemania, las potencias aliadas establecieron un tribunal de Nuremberg para juzgar a los principales responsables del régimen nazi. Entre los acusados se encontraban varios jueces que habían formado parte del sistema judicial que facilitó la persecución, la tortura y el exterminio de judíos y otras minorías. Los jueces, al aplicar leyes que contravenían principios básicos de la justicia, se convirtieron en cómplices de crímenes contra la humanidad. El juicio se basó en evidencias presentadas por la Fiscalía, que descartó cómo estos jueces permitieron que el sistema judicial se convirtiera en instrumentos de opresión. Problema principal e hipótesis. El problema central del juicio de Nuremberg en sí son los jueces nazis que pueden ser exonerados por cumplir órdenes del régimen totalitario, o si deben ser responsables por sus decisiones. La hipótesis principal que defendemos es que los jueces no pueden justificar sus acciones solo por seguir órdenes, ya que sus responsabilidades era garantizar la justicia y proteger los derechos humanos, principios que violaron al tribunal con leyes del régimen nazi. Una hipótesis secundaria es que los mismos jueces, al ser actores activos durante el sistema judicial, no solo debían acatar las órdenes, sino que tenían que tener la obligación ética y legal de resistirse a aquellas violaciones de derechos humanos, derechos fundamentales. Por lo tanto, deben ser considerados responsables por sus actos. La pregunta número 4, pues en esta tenemos las pruebas de acusaciones y las pruebas de defensa. Pues en la eutanasia forzada tenemos en las pruebas de acusación documentos y testimonios sobre el programa de eutanasia de personas discapacitadas. En las pruebas de defensa pues alegan que cumplían las órdenes del Estado y que actuaban bajo leyes nacionales legítimas. También en la esterilización forzada, pues en las pruebas de acusación se encuentran testimonios de Irene Hoffman, víctima esterilizada por una relación con un judío, y también las pruebas de defensa, pues que argumentan que la ley de esterilización estaba aprobada por el Estado y era aplicada legalmente. Pues la persecución judicial de los judíos tenía las pruebas de acusación, pues casos donde los jueces condenaron ciudadanos judíos sin pruebas reales, por los cuales las pruebas de defensa pues aseguran que no podían oponerse sin sufrir represalias o perder sus cargos. También en la colaboración con el régimen nazi, pues tenemos la evidencia escrita pues dictadas siguiendo las leyes racistas del Tercer Reich. Y en las pruebas de defensa pues dicen que buscaban un orden social y evitar las consecuencias peores. Las normas legales del Perú que se pueden utilizar en este caso pues serían el principio de legalidad, el cual está en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal, pues el cual se podría alegar que los jueces actuaron conforme a la ley vigente en ese momento en el país, lo que se conoce como nulo crimen o nulla pena sin ley. No hay delito ni pena sin ley. Otro sería el cumplimiento de deber funcional, el cual está en el artículo 20 del inciso 11 del Código Penal peruano, pues los acusados podrían decir que se actuaban en el ejercicio de sus funciones judiciales siguiendo los procedimientos y normas establecidas por el Estado. También la obediencia debida, el cual está en el artículo 20 del inciso 4 del Código Penal peruano también, pues las cuales podrían alegar que obedecían órdenes superiores y que desobedecerlas podría haber tenido consecuencias graves para ellos, aunque este argumento es limitado y no exime en casos de violaciones graves de los derechos. 6. Análisis del juez Dan Haywood, presidente del tribunal. Su análisis jurídico pues, representa una visión ética del derecho con fuerte apego a los derechos humanos y los principios universales de justicia. Rechaza la excusa del cumplimiento del deber cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Su razonamiento final pues, se basa en el principio de responsabilidad individual en el que el sistema judicial debe servir a la justicia y no al poder político.
También al coronel Tad Lawson, quien es el fiscal, pues su análisis jurídico es que la estrategia se centra en demostrar que los acusados eran plenamente conscientes de los crímenes cometidos y que colaboraron activamente. También basada en pruebas materiales tales como videos, documentos, sentencias firmadas y testimoniales como el de la mujer esterilizada. También el de Hans Roffler, el abogado defensor, el cual su análisis jurídico es pues que presenta una defensa técnica basada en el principio de legalidad y obediencia al Estado. Argumenta que los jueces actuaban bajo un marco normativo aprobado legalmente por un régimen nazi, utiliza un enfoque comparativo y cuestionado si otros países como Estados Unidos no han cometido también actos moralmente cuestionables. Y a pesar del rol de defensor, da muestras de conflicto ético. Soy el alumno José Luis Nolasco Pizarro y a continuación voy a responder 3 preguntas más en base al tema que nos tocó. Bueno, la pregunta número 7 nos dice tipos de razonamiento que podemos llegar a ver en esta película. Para un mejor entendimiento, lo he dividido en 2 casos. El primer caso he tomado como ejemplo al juez Dan Haywood, el cual utiliza un razonamiento deductivo, ya que a lo largo del juicio Dan Haywood examina pruebas y testimonios, y a pesar de que éste puede llegar a tener presiones diplomáticas, se mantiene firme en la aplicación de principios universales como los derechos humanos, la justicia y la responsabilidad individual. Este no se deja influenciar por el contexto político, sino que más bien se guía por lo que es éticamente correcto para él. Aplica estos principios al caso específico de los jueces nazis y concluye que todos estos son culpables porque sabían que estaban aplicando leyes inhumanas que llevarían a la muerte de personas inocentes. Y en el segundo caso he tomado como ejemplo al abogado defensor Hans Rolf, el cual en este caso podemos ver 2 tipos de razonamiento, el inductivo y analógico. Hans Rolf cita múltiples hechos históricos como los bombardeos aliados, la política exterior de los Estados Unidos o la complicidad de otros países con regímenes autoritarios. A partir de estos ejemplos intenta concluir que no se puede culpar a unos jueces sin considerar el contexto más amplio del sistema político militar internacional. En este caso podemos ver un razonamiento inductivo. Y en el razonamiento analógico, el Wolff compara los actos de los jueces nazis con acciones realizadas por otras potencias en tiempos de guerra, insinuando que todos los bandos han cometido excesos o actos cuestionables. De esta forma intenta suavizar la responsabilidad individual de sus defendidos. En la pregunta número 8 nos pide identificar con qué leyes del Perú o figuras de derecho se relacionan estos casos jurídicos. La película refleja conflictos éticos y jurídicos que se relacionan directamente con principios fundamentales del derecho peruano. En ella se muestra cómo los jueces nazis aplicaron leyes injustas que atentaban contra la dignidad humana, argumentando que solo cumplían con su deber. Sin embargo, en el derecho peruano, mediante la Constitución y el Código Penal, establece que la obediencia a órdenes ilegales no los exime de responsabilidad penal, especialmente cuando se trata de crímenes evidentes contra los derechos humanos. Reconoce también la complicidad por acción u omisión, responsabilizando a quienes, como los jueces del régimen nazi, facilitaron legalmente actos inhumanos. Por mi parte, he llegado a 4 conclusiones. La película nos enseña que una ley puede ser legal, pero profundamente injusta. Los jueces nazis aplicaron normas válidas en su sistema, pero que violaban derechos fundamentales como la igualdad y la dignidad. El método jurídico unificado nos ayuda también a no solo analizar la norma, sino también su contenido ético y constitucional. Y como conclusión 2 he llegado a que los acusados justificaban sus actos diciendo que solo obedecían órdenes. Sin embargo, el juicio dejó claro que cada persona es responsable de sus acciones, incluso bajo presión del Estado. Esto refuerza el análisis del dolo, los hechos y el contexto ético del derecho penal. La conclusión 3 he llegado a que la película demuestra que el conocimiento técnico no basta para estar acompañado con principios éticos. Los jueces colaboraron con un régimen totalitario. Y en la conclusión 4 he llegado que en este caso no es solo parte de la historia, también nos forma como futuros abogados. Aplicar el método jurídico unificado a este tipo de situaciones fortalece nuestras habilidades como el análisis crítico, la identificación de problemas jurídicos y la argumentación legal.